La Esports World Cup 2026 va a reunir en Riyadh a más de 2.000 jugadores, 200 clubes y 24 videojuegos con una bolsa histórica de $75 millones y un sistema global de clasificación que se conecta con más de 230 torneos. Esports Flash. En este Esports Flash vas a entender por qué esta competencia va a cambiar la pelea global entre clubes. Hoy te cuento Guerra Total por 75 millones. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a Esports Flash, spin-off del podcast El siglo XXI es hoy. Esports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos. Esports Flash. La Esports World Cup 2026 se celebrará entre el 6 de julio y el 23 de agosto en Riyadh, con $75 millones en premios, reuniendo a los mejores clubes del mundo en una competencia que va a definir cuál organización domina múltiples videojuegos y por qué ese formato está transformando los esports globales. Lo que viene en la Esports World Cup, en la Copa Mundo de Esports 2026, es una escala que rompe cualquier referencia anterior dentro de los esports. Durante 7 semanas completas, la ciudad de Riyadh se va a convertir en el centro del gaming competitivo mundial, con más de 2.000 jugadores y más de 200 clubes participando en 25 torneos, distribuidos en 24 juegos diferentes. Y no estamos hablando de una liga aislada ni de un solo título dominante. Todo ocurre al mismo tiempo. Counter-Strike 2, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Call of Duty, ajedrez y muchos más comparten escenario en una misma narrativa. Eso cambia la forma de ver los esports porque ya no se trata de quién gana un juego, se trata de ¿qué organización logra imponerse en múltiples frentes al mismo tiempo? Pero el corazón de esta historia es el Club Championship, que concentra $30 millones dentro del total de los 75 millones, con un premio de 7 millones para el club campeón absoluto. Y esa cifra por sí sola ya cambia las reglas del juego porque obliga a los equipos a pensar más allá de una sola disciplina. Para aspirar al título, una organización debe rendir en varios juegos y alcanzar resultados altos en al menos 2 competiciones. Y eso convierte la gestión deportiva en una especie de ajedrez estratégico donde importa tanto el talento individual como la planificación de plantillas, entrenamientos y decisiones durante todo el verano competitivo. A nivel de espectáculo, el evento también evoluciona. Fortnite entra con un formato llamado Reload, que introduce partidas más rápidas, con reapariciones y con acción constante diseñada para clips virales. Trackmania se suma con un estilo completamente distinto, enfocado en velocidad y precisión en circuitos que permiten momentos muy visuales. Y todo está pensado para mantener la atención del público sin pausas largas. Este es un detalle que puede ser muy importante. La estructura del evento apunta directamente a la era del contenido corto, donde cada jugada tiene que convertirse en un momento compartible en redes sociales. Detrás de la competencia existe una red global enorme, Road to EWC. El camino hacia la Copa Mundo de eSports conecta a más de 230 torneos alrededor del mundo, creando un sistema de clasificación que une ligas regionales, eventos oficiales y clasificatorios abiertos. Eso significa que lo que ocurre en Riyadh no empieza en julio, no, empieza meses antes en diferentes partes del planeta. Equipos de Asia, de Europa, de América y de otras regiones van construyendo su camino hasta llegar al evento principal. Esa estructura convierte la Esports World Cup en algo más cercano a una temporada global que a un torneo puntual. Al mismo tiempo,
el evento sigue rodeado de debate. Su crecimiento forma parte de una estrategia de Arabia Saudita para posicionarse como el centro global del gaming, y eso ha generado discusiones sobre sportswashing y derechos humanos, lo que introduce una capa adicional a la conversación. Por un lado, hay cifras gigantes, audiencias de cientos de millones y una producción que compite con los mayores eventos del mundo. Pero por otro lado, existe un cuestionamiento sobre el contexto en el que se desarrolla. Esa tensión también forma parte de la historia que rodea esta competencia. Y espera, porque la pelea más fuerte no va a ser entre los jugadores, entre clubes completos. eSports Flash, el primer podcast de noticias de eSports en Google News. $750 millones de espectadores siguieron la edición anterior de esta Copa Mundial de eSports. Y la historia central del año 2026 gira alrededor de la defensa del trono. El Team Falcons llega como campeón del Club Championship después de haber acumulado más de 5,000 puntos en la edición anterior. Su objetivo ahora va a ser repetir este dominio frente a organizaciones como Team Liquid, Team Vitality o G2. Y esto no es un enfrentamiento puntual, es una guerra prolongada en la que cada resultado suma. Un error en solo un juego puede afectar toda la clasificación global del club, y eso mantiene la tensión durante semanas completas. En los juegos individuales también hay historias potentes. Gen.G llega como campeón defensor en League of Legends, Team Heretics en Valorant, y figuras como Magnus Carlsen mantienen el nivel en ajedrez competitivo. Estas narrativas crean un choque constante entre dinastías consolidadas y nuevos aspirantes. Cada torneo dentro del evento tiene su propio drama, pero todos alimentan una tabla global que define quién domina el ecosistema completo. Si miras el tamaño del evento desde los datos, el impacto es evidente. La edición anterior reportó hasta 750 millones de espectadores, más de 340 millones de horas vistas y picos cercanos a los 8 millones de personas conectadas al mismo tiempo. Y eso pone a la Copa Mundial de eSports en la conversación de los mayores eventos de entretenimiento global. Para el año 2026, con más dinero, más juegos, más rutas de clasificación, el alcance podría mantenerse o incluso crecer. El resultado final va a definir mucho más que un campeón. Va a mostrar qué modelo de organización funciona mejor en el ecosistema donde competir en múltiples juegos es cada vez más importante. La eSports World Cup, la Copa Mundial de eSports, se está posicionando como un punto de encuentro donde convergen ligas, comunidades y audiencias globales. Y si algo queda claro, es que el futuro de los eSports ya no gira alrededor de un solo título, gira alrededor de quién logra dominar todos al mismo tiempo. Gracias por acompañarnos. Este ha sido eSports Flash. eSports Flash es un spin-off deportivo del podcast El siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño. Hasta la próxima. Nos escuchamos pronto.